volver a revisar cuando estén llevando neurología y la parte de los eventos súbitos, pues, con la neurocirugía, donde podrán ver in situ, pues, lo que aquí le vamos a dar un alcance, ¿no? Ya habíamos visto acerca de que por lo menos una gran mayoría de casos de compromiso a nivel del sistema nervioso central es debido a los traumas, ¿no? A los traumas, es decir, a los accidentes. Si bien es cierto, hoy en día está bajando un poco el número, pero sin embargo, ustedes saben que los accidentes de tránsito de todo tipo siempre han representado pues una primera causa de muerte, ¿no? Se ubican en la tercera o cuarta causa de muerte, ¿no? Bien, aquí les habíamos hecho hincapié acerca de tener en cuenta sobre los espacios, ¿no? Sobre los espacios, y para ello teníamos que hacer una revisión anatómica. Recuerden ustedes que en el cráneo es muy importante hacer una revisión de toda la arquitectura histológica, teniendo en cuenta desde afuera que está la piel, ¿no es cierto? La piel, el cráneo, que es la parte que se puede fracturar, y por ende, pues las esquirlas pueden lesionar todo lo que está interiormente. Entre el cráneo y prácticamente el parénquima cerebral está la meninges, ¿no es cierto? Entonces, como pueden darse cuenta ustedes, hay dos tipos de hemorragia que se pueden dar. Hay una connotación totalmente distinta en cuanto a su evolución. En la primera, en el lado izquierdo, el que está ahí pintado de rojo, es justamente a lo que se da por encima de la meninges, ¿no? Y ese es un hematoma epidural, ¿no? Epidural encima de las meninges. Como pueden ver acá, este tipo de hemorragia básicamente se ve por lesiones a nivel arterial, ¿ya? En cambio, en esta otra también puede ser por lesiones traumáticas, pero que como pueden ver, la hemorragia se da por debajo de las meninges, ¿no? Por debajo de la dura madre. Entonces, se da exactamente entre la dura madre y la superficie de la corteza cerebral, ¿ya? Ahora, tener en presente también, entonces tenemos ahí la hemorragia epidural, la hemorragia subdural, tener en cuenta que también hay la hemorragia subaranoidea, ¿ya? Y la hemorragia intraparenquimatosa, es decir, dentro del parénquima cerebral. Aquí, por ejemplo, en esta otra podemos ver una fractura a nivel de cráneo, ¿no? Miren ahí las esquirlas, cómo está ingresando, dañando las arterias durales. Entonces, de forma más importante, pues se ha visto aquí que las que se comprometen son las meninges, las arterias meninges medias, ¿no? Las cuales son vulnerables a lesión, sobre todo en fracturas asociadas a hueso temporal. Entonces, como pueden ver, y hemos dicho en otras oportunidades, cualquier daño que ocurra a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro, de tipo hemorrágico, de tipo edema, de tipo neoplásico, todos tienen comportamiento maligno. ¿Por qué? Como pueden ver acá en esta imagen, va a ejercer presión sobre la masa encefálica. Y a su vez la masa encefálica va a ejercer presión sobre el espacio subaranoideo, ¿no? Entonces, toda esta presión que sufre la masa va a tender que ésta se vaya a otro lugar, pero como ustedes saben, el cráneo es rígido. La única zona de menor presión o donde no se observaría la presión ósea sería el agujero occipital, ¿no es cierto? Entonces, el presionar la masa encefálica hacia el agujero occipital, en esa parte de la masa encefálica encontramos el protuberancia del bulbo. Entonces lo que va a ocurrir es que esa presión a ese nivel va a ser un paro respiratorio, ¿no? Con muerte súbita del paciente. En este otro esquema, podemos ver ahí nuevamente aquí el cráneo, ¿no? El cráneo, aquí podemos encontrar el encéfalo, toda esta zona, y aquí están las aracnoides, ¿no? Las aracnoides, y la hemorragia que se ha dado acá, subdural, ¿no? Como pueden ver, miren acá, las meninges donde se ubican, están por debajo, y la hemorragia entre el hueso y las meninges, ¿ya? Entonces, aquí se puede observar
una hemorragia que rápidamente puede cursar con la formación de un hematoma, ¿no? Entonces el hematoma pues viene a ser ya la coagulación de esa hemorragia. Obviamente el organismo reconoce zonas hemorrágicas y rápidamente trata de limitarlo. ¿Cómo? A través de la formación de los coágulos, ¿cierto? Entonces encontramos ahí un hematoma subdural agudo, aparece como una acumulación de sangre, como pueden ver acá, eh, que va a estar sobre la superficie encefálica, ¿no? Entonces, cuando se autolimita esto, el paciente puede estar en coma y en ciertas ocasiones, si no avanza eso, o si no produce la muerte del paciente, y sus controles vitales, sus funciones vitales se mantienen estables, entonces a veces se procede a la utilización de algunos medicamentos que tiendan a reducir este hematoma, ¿no? A reducir o de repente a diluirlo y de tal forma que descomprima la masa encefálica pues si no tenga molestias. Ahí va a depender mucho la valoración clínica, ¿no? Como habíamos dicho en la práctica, de no pasar esto y, y ahondar el cuadro, lo que se hace es rápidamente una trepanación craneal y evacuar toda esa hemorragia, ¿no es cierto? También habíamos dicho en la práctica de que la recuperación en estos casos es sorprendente, pues, ¿no? Pacientes comatosos o pacientes que de repente pueden estar con un cuadro clínico neurológico bastante marcado, ¿no? Rápidamente, una vez evacuado la zona de hemorragia, pues el paciente prácticamente retorna a su actividad normal. Entonces, aquí vemos en esta otra hemorragia, es una hemorragia venosa autolimitada, y como ustedes saben, pues toda presencia orgánica, hay un proceso de descomposición y a su vez también la formación del hematoma, como hemos estado viendo en la otra diapositiva. Entonces aquí vemos la secuencia, ¿no? Cómo puede darse. Entonces esta secuencia vamos a encontrar que más o menos una vez formado el coágulo, que eso es de forma inmediata, ¿no es cierto? Ni bien se da la hemorragia, inmediatamente se activan los mecanismos compensatorios para evitar que esa hemorragia siga produciéndose. Entonces se activa la coagulación, ¿no es cierto? Entonces, si sobrevive el paciente a esa coagulación que va a estar ahí, en una semana aproximadamente va a empezar la lisis del coágulo, es decir, va a empezar a deshacerse el coágulo, ¿ya? Por lo tanto, se van a activar también los mecanismos reparadores que ya hemos visto en la parte de la inflamación, ¿no? Cómo responden frente a un proceso inflamatorio. Entonces empiezan a activarse aquí las células fibroblásticas. Hay un crecimiento de células fibroblásticas desde la superficie dural hacia el hematoma, ¿no? Entonces, eso se da a las 2 semanas de ocurrido pues la hemorragia. Posteriormente vemos el desarrollo precoz de tejido conjuntivo y alinizado, ¿no? Entonces ya como un proceso final ya de reparación que se va a dar a ese nivel. Esto suele ocurrir de 1 a 3 meses, ¿no? Entonces, dependiendo el daño ocasionado, va a observarse algunas secuelas. Entonces, es por eso que una vez resuelto esto, generalmente después de los 3 meses, es que el paciente ya puede ser sometido a rehabilitación física. Ojo, determinado la causa de la hemorragia, ¿no es cierto? Si es causa traumática, ya ni que darle vuelta. Pero si fuera una causa de otro tipo, ¿no? Ahí habría que combatir el problema de fondo y una vez estabilizado el paciente, recién se puede iniciar la terapia de rehabilitación. Aquí en esta imagen, por ejemplo, pueden ver zonas extensas de hemorragia. Ahí pueden ver bien la organización subdural, ¿no? Cómo se da, miren. Mientras que por este otro lado, más bien tenemos una localización un tanto, un tanto parcial, ¿no? Miren cómo está empujando. Aquí está adentro,
¿no es cierto? Y aquí están empujando desde afuera. Entonces vemos aquí los hematomas sudorales se manifiestan más a menudo en las primeras 48 horas de la lesión. Ojo, teniendo en cuenta que los hematomas sudorales de tipo traumático, en realidad hay que estar observando a estos pacientes hasta un mes, ¿no? Hasta un mes. Lamentablemente, pues esto pueden ponerse hemorragias, y estos pacientes además pueden presentar muerte súbita, ¿no? Yo recuerdo uno de los primeros casos que pude observar de este tipo. Era un accidente, creo que ya les he comentado ya, un accidente en mototaxi, ¿no? Era una señora que estaba gestando y el mototaxista estaba conduciendo. Se les cruza un carro y salieron volando los dos. El chofer, preocupado por la pasajera, la llevó de emergencia al hospital. Menos mal que fue un golpe nomás. La señora incluso había perdido el conocimiento. El chofer no, imagínense. Cuando llegaron al hospital, ya le atendieron a la señora, se estabilizó, se quedó en observación. Al que conducía la moto le dijeron que tenía que quedarse. Pero sin embargo, decía que se sentía bien, que no tenía problemas, que lo que más le preocupaba era la pasajera, y que era la que había perdido el conocimiento. Y que él incluso no había perdido el conocimiento, ¿no? Bueno, con eso se retiró y esto por la tarde, eh, almorzó tarde, después del almuerzo, y se fue a descansar. Uno se levantó un poco somnoliento, según refiere a la familia, ya no comió, y de ahí se refirió. Nuevamente fue a acostarse. Al día siguiente que van a verlo, le encontraron muerto. Cuando se le hace la necropsia, encontraron una hemorragia subdural. Entonces, en estos casos, lamentablemente, pues hay que tener presente que ese tipo de hemorragias, pues pueden presentarse incluso las consecuencias hasta un mes después. Otro de los cuadros que se ve con frecuencia compromete el sistema nervioso central son las enfermedades cerebrovasculares. Desde el punto de vista de la fisiopatología, vemos acá que es conveniente considerar en la enfermedad cerebrovascular dos procesos, ¿no? Entonces, vemos aquí, en primer lugar, la hipoxia, ¿no? Y en segundo lugar, la hemorragia, que es resultante. En la hipoxia va a haber isquemia, infarto, resultantes de la afectación del aporte sanguíneo, ¿no? Y la oxigenación del tejido del sistema nervioso central. Ustedes saben que cada uno de los tejidos tienen una tolerancia o tiempo que pueden soportar sin oxígeno. No es igual el soporte que puede tener un músculo liso, un músculo esquelético, un músculo cardíaco o una neurona, ¿no? No son iguales. Entonces, de ahí es importante saber esos tiempos para la posibilidad de rápidamente poder responder frente a uno de estos cuadros sin que tengamos a posteriori consecuencias de algún daño permanente. Entonces, el segundo era la hemorragia resultante de la ruptura justamente de los vasos que se dan a nivel cerebral, ¿no? Entonces, los trastornos cerebrovasculares más frecuentes tenemos la isquemia global, la embolia, la hemorragia intraparenquimatosa hipertensiva y la rotura de neurismas. El encéfalo requiere un aporte constante de glucosa y oxígeno que son liberados por la sangre, ¿cierto? Así igual como ya hemos mencionado acerca de los iones, ¿no es cierto?, que están permanentemente en la sangre, por ejemplo, el sodio, el calcio, el potasio, ¿no? Ya hemos mencionado los fosfatos, por ejemplo, que todos están en la sangre y que también obviamente tienen sus lugares de almacén, pues, ¿no es cierto? Tienen sus lugares de almacén y es lo que permite justamente que haya en la sangre las 24 horas del día. No es que tengamos que esperar al aporte que se hace a través de la alimentación para recién contar con todos esos elementos, ¿no es cierto? Con todas esas sustancias. Sino que, como ya están depositados en el cuerpo, obviamente se van renovando y se va consumiendo también de la dieta diaria. Eso asegura de que haya una total capacidad de respuesta, es decir, que haya en el almacén la cantidad necesaria a los requerimientos que se tengan.
Aunque el encéfalo supone solo 1 a 2% del peso corporal, ojo, esto estamos hablando en el adulto, ya saben ustedes que en los niños es al contrario, más somos cerebro que cuerpo, ¿no es cierto? Ya conforme vamos creciendo se va eso invirtiendo. Entonces, en el adulto 1 a 2% del peso corporal recibe un 15% del gasto cardíaco en reposo y representa un 20% el consumo total corporal de oxígeno, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar situaciones de ictus. Los ictus de tipo isquémico pueden ser de tipo hemorrágico. Entonces, la falta de oxigenación puede deberse pues, a cualquiera de estas situaciones. Entonces, la isquémica, por ejemplo, se observa hasta un 85% de los casos y va acompañado o está dando en los casos de infarto cerebral. Y las hemorragias, que son el 15%, intracerebral y subaracnoidea. Que es lo que habíamos mencionado en todo el stock de hemorragia. Hemorragia subaracnoidea, como pueden ver ahí, la sangre se acumula en el espacio subaracnoideo. De la casuística más frecuente es por aneurismas, ¿no? Aneurismas rotos. Ya saben ustedes que los aneurismas pueden ser congénitos o adquiridos, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos otra extensa hemorragia subaracnoidea. Entonces, se reconocen dos tipos principales de lesión isquémica aguda, ¿no? Entonces, donde hay una hemorragia, obviamente va a haber zonas de isquemia, ¿no? O sea, ya lo habíamos definido. Entonces, tenemos la isquemia cerebral global y la isquemia cerebral focal. La isquemia cerebral global, o también denominada encefalopatía isquémica hipóxica, ocurre cuando existe una reducción generalizada de la perfusión cerebral, como en la parada cardíaca, el shock y la hipotensión grave. La isquemia cerebral focal sigue a una reducción o cese del flujo sanguíneo en un área localizada del encéfalo debido a enfermedad de un gran vaso. Puede ser una oclusión arterial embólica o trombótica, e incluso puede ser en el lugar donde encontramos placas ateromatosas, ¿no? O de repente enfermedad de pequeños vasos, como por ejemplo la vasculitis que habíamos visto en la arteritis temporal, ¿no? Entonces puede ser secundaria a lesiones arterioscleróticas también, como la que se observa, por ejemplo, en los pacientes con hipertensión arterial. Aquí, ¿qué vemos? Aquí se puede observar áreas delimitadas de un infarto agudo cerebral, ¿no? En la sustancia blanca podemos ver que está subyacente, miren, esta es la corteza, ¿no es cierto? Miren la sustancia blanca es toda esta, donde se pueden ver zonas de necrosis, ¿no? Acuérdense que la parte superficial es la sustancia gris y en la parte del medio la sustancia blanca. Sustancia gris, ¿por qué? Porque ahí encontramos los cuerpos neuronales principalmente, ¿no es cierto? Y en la sustancia blanca, recuerden que encontramos nosotros los axones, ¿no es cierto? Los axones. Pero sin embargo, acá, como pueden ver en esta imagen, se observan zonas de isquemia, ¿no? Zonas de infarto. Se muestra bien aquí con la tensión de la mielina, ¿no? Aquí visto, miren, y aquí vemos a mayor aumento incluso de las células. Hay lesión isquémica aquí aguda, causa eosinofilia. Entonces, ¿por qué se ve la eosinofilia? Porque obviamente se van a perder los núcleos debido a la necrosis que empieza a presentar, ¿no? Entonces, si no hay núcleos, solamente se van a ver células como si fueran sombras de color rosado, ¿no? Entonces, eso es también una eosinofilia difusa en las neuronas, las cuales están empezando pues a retraerse, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver la infiltración de un infarto cerebral por los neutrófilos. Ya hemos dicho, cualquier evento agudo rápidamente provoca una respuesta del organismo que se da a nivel vascular y a nivel celular, ¿no? A nivel celular están rápidamente la proliferación de los neutrófilos, leucocitos, polímeros nucleares. Entonces aquí es lo que observamos, que comienzan los bordes de la lesión justamente, ¿no? Ahí está. Este viene a ser la zona lesionada y rápidamente toda la zona de la lesión empieza a ser proliferada por los neutrófilos, donde el aporte vascular se ha conservado todavía intacto incluso, ¿no?
Aquí en esta otra imagen, después de aproximadamente 10 días ya de ocurrido la isquemia, se observa pues, un infarto caracterizado por la presencia de macrófagos, ¿no? Ya saben aquí que en el sistema nervioso central encontramos la glía. Entonces, va a haber una gliosis aquí reactiva circundante. ¿Eso qué quiere decir? Que producto del desecho, ¿no es cierto? Todas las células muertas y todo lo que ya ha quedado ahí en deterioro, pues prácticamente los macrófagos son los que van a pasar a limpiar todo eso, ¿no? Activándose paralelamente por los mecanismos de reparación. Ustedes saben que a nivel del sistema nervioso central no hay recuperación celular, ¿no es cierto? Las neuronas se mueren y ahí hasta llegaron. Y prontamente, pues, todo ese espacio es ocupado por glía. Ustedes saben que en la glía van a encontrarse pues, las interconexiones neuronales, lo cual sí permite, y ahí es donde ayuda justamente todo esto de los últimos años que se habla de la estimulación temprana, ¿no? Entonces es lo que sirve de establecer múltiples sinapsis para que en caso que haya lesiones como esta, que afecta un área específica, rápidamente se activen los otros sinapsis y prácticamente pues empiecen a hacer puente en las áreas de lesión, ¿no? Las cuales a su vez se expresan pues con funcionamiento de una parte de nuestro cuerpo, ¿no? Pues, acuérdense que estamos a nivel del cerebro en la corteza, y en la corteza está presente todas las actividades motoras, ¿ya? Tener presente esto. Por lo tanto, la sintomatología va a estar acompañada justamente de eso, pues, ¿no? De toda la actividad motora que puede hacer el paciente, de repente agarrar un objeto, mover los brazos, mover las manos, mover las piernas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en esta otra imagen vemos pequeños infartos intracorticales, ¿no? Ahí se pueden ver zonas pálidas, zonas rosadas, ¿no? Todas rosadas que están asociadas pues a áreas de necrosis, ¿no? Y también hay pérdida de tejido con gliosis residual, ¿no? Ahí podemos ver una neurona necrótica, comparen con las neuronas normales. Es notorio la eosinofilia, ¿no es cierto? La eosinofilia justamente porque mueren sus estructuras, ¿no? Y ya no hay quien capte esa correlación, por lo tanto se ve todo de color rosado, por eso se denomina eosinofilia. Mientras aquí podemos ver una neurona normal, esto bien que todavía podemos ver aquí son las neuronas motoras o células piramidales que podemos ver ahí, ¿no? Donde se puede ver claramente su especie de cola de la célula. Ahí tenemos otras imágenes de neuronas necróticas, y nuevamente las neuronas sanas, ¿no? Y por aquí encontramos la proliferación que ocurre en la endotelial, células endoteliales de los capilares, en donde vemos que puede haber un aumento, ¿no? de los capilares debido a zonas en que se encuentran pues tumefacción y hay una división celular con presencia de cromatina. En realidad, ya hemos dicho que cuando hay una situación de reparación celular, ¿no? Reparación celular, estas zonas que van a ser fibrosadas, debido a que hay una zona de daño, no es que tan solo sea una zona de relleno fibrótico, ¿no? Sino que estas zonas también van a facilitar la proliferación de nuevos capilares, en este caso, para que se favorezca la irrigación del tejido colindante, ¿no? El tejido colindante de la glía que está alrededor. En esta imagen también podemos ver ahí, miren, algunos capilares con algunas células inflamatorias alrededor. Aquí en este caso, algunos corpúsculos granulodiposos, que son macrófagos microgliales, con abundante citoplasma, aquí finamente granular, y como puede ver, como señala ahí la flecha, es un capilar con proliferación endotelial. Y donde se puede ver ahí con la célula superior con múltiples gotitas de grasa, ¿no? Ahí tenemos en la parte de abajo la flecha señala una célula granulodiposa. Y aquí tenemos los astrocitos hemostocíticos, ¿no? Aquí igualmente.
Bien, ahora pasamos a lo que es el infarto cerebral antiguo. Como pueden ver, ya este es un cerebro producto de una necropsia, y ahí ya está bien fijado donde se puede ver claramente, pues, esto, daño antiguo, ¿no? No es un daño reciente. Entonces, visto al microscopio, vamos a encontrar aquí que hay un infarto completo, el cual se va a dar aquí está la descripción de la imagen que vamos a ver, ¿ya? Es la descripción de la imagen que vamos a ver, la imagen que sigue, en donde vamos a ver el compromiso del cerebro. Acuérdense ustedes que tiene 8 capas, ¿no? Aquí el daño se observa entre la segunda y la sexta capa de la corteza cerebral. Ahí tenemos neuronas y astrocitos necróticos, dejando una cavidad llena de macrófagos citoplasmáticos espumosos, son las denominadas células granuloadiposas, que fagocitaron los restos necróticos, y en la primera capa cortical, llamada capa molecular, los astrocitos sobrevivieron y tuvieron que adaptarse al daño que había. Por lo tanto, se hipertrofian, formando astrocitos y mistrocíticos, ¿no? A estos justamente, a los astrocitos hipertrofiados son los que se le denomina astrocitos y mistrocíticos. Estos también se observan y en mayor número en la sustancia blanca subcortical. Entonces ahí tenemos, miren las capas, ¿no? De superficie hacia el interior, y ahí es donde se puede ver, pues, las leptomeninges en la parte externa, ¿no? La capa molecular, que es lo que está en contacto con las meninges, y miren toda esta zona necrosada, ¿no? Ahí revisen su alta la histología para que puedan comparar en qué partes neuronales, qué estructuras celulares se encuentran entre la segunda y la sexta capa, ¿no? Ahí puede haber algunas células adiposas, y ya en la parte inferior la sustancia blanca, y entre ellos algunas células gemistocíticas. Y aquí encontramos a los astrocitos gemistocíticos. Se caracterizan porque tienen núcleo excéntrico, citoplasma abundante, hialino, y con partes o prolongaciones múltiples se pueden presentar, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, macrófagos, se encuentra fagocitando lípidos, ¿no? Ahí tienen, acá estos, porque hay unos capilares, ¿no? Y hay lípidos también. En esta otra, algunos macrófagos también, pero se encuentran fagocitando hemorragia antigua, ¿no? Es decir, están deglutiendo restos de hemosiderina. La hemosiderina es el producto de la descomposición que sufre la sangre, ¿no? Hay igualmente gránulos de hemosiderina. La mayoría de las oclusiones trombóticas se van a deber a arteriosclerosis. Vamos a ver localizaciones más frecuentes de trombosis primaria causantes de infartos cerebrales. Y esas trombosis se deben o se observan, ¿no? En las áreas de la bifurcación carotidia, a nivel del cuello, en el origen de la arteria cerebral media y los dos extremos de la arteria basilar. Bien, habíamos mencionado acerca de las malformaciones vasculares como causa de aneurismas, ¿no? Entonces, también las malformaciones vasculares, lamentablemente, pues esto representa un grupo de enfermedades que pueden afectar el sistema nervioso central, ¿no? Y con compromiso de vida del paciente, generalmente causante de muerte súbita. Las malformaciones vasculares se clasifican en 4 grupos principales: malformaciones arteriovenosas, malformaciones cavernosas, telangiectasias capilares y angiomas venosos. De estos, tanto las malformaciones arteriovenosas como las cavernosas son los que se asocian con riesgo de hemorragia y el que dejen secuelas, pues, neurológicas graves. Y en este esquema se pueden ver los diferentes orígenes, pues, de las hemorragias por lesiones arteriales, ¿no? Ahí se puede ver el porcentaje de incidencia que ocurre. En esta otra imagen se puede ver claramente una base de un aneurisma, y puede ver el polígono de Willis. Se puede ver ahí la
el aneurisma, ¿no? Con esta otra imagen, miren. También, miren, está el polígono Welles. Aquí está la cerebral media anterior. Y acá un aneurisma, ¿no? Miren el semejante aspecto saccular que tiene. Y cuando hay hemorragia, pues hay zonas de isquemia. Donde hay zonas de isquemia tenemos zonas de necrosis, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos viendo en esta imagen, zonas extensas de necrosis, en las cuales nos observa, pues, núcleos, ¿no? La celularidad que hay desaparece la carga nuclear. Y en las malformaciones vasculares, gracias a las coloraciones especiales, se puede distinguir, pues, qué tipo de malformaciones, ¿no? Estamos frente a una arteria, estamos en una vena. Acuérdense ustedes que la arteria y la vena se diferencian justamente en la adventicia y en el estrato medio muscular, ¿no? Mientras las arterias tienen mayor capa muscular, músculo liso, las venas tienen mayor capa de adventicia, es decir, tejido conectivo. Ahora vamos a ver algunos de los cuadros infecciosos que ocurren a nivel del sistema nervioso central. Vamos a empezar por la meningitis aguda. La meningitis se refiere a un proceso inflamatorio de las leptomeninges y el ictiocefalorraquídeo que ocurre en el espacio subaracnoideo. La meningoencefalitis combina esto con una inflamación del parénquima encefálico. La meningitis generalmente está causada por una infección, pero también puede ocurrir en respuesta a un irritante no bacteriano introducido en el espacio subaracnoideo. Puede ser una meningitis química, ¿no? La meningitis infecciosa se clasifica de forma amplia en piógena aguda, generalmente meningitis bacteriana, aséptica, generalmente meningitis vírica aguda, y crónica, generalmente tuberculosa, por espiroquetas o criptocócica, ¿no? En el caso de las meningitis bacterianas agudas, se puede observar en neonatos, por ejemplo, y dentro de el agente bacteriológico incluye la Escherichia coli y los estreptococos del grupo beta. En el otro extremo de la vida, es decir, en la etapa senil, encontramos que los más frecuentes están los Streptococcus pneumoniae y Listeria monocitógenes. Y entre los adolescentes y adultos jóvenes encontramos a la Neisseria meningitidis, que es el patógeno más frecuente. Y eso es lo que se observa en una meningitis purulenta. Zonas extensas con materia purulenta donde se puede observar incluso excavaciones en la superficie cerebral. Con la introducción de las inmunizaciones contra la hemófilos influenza, es decir, las vacunas, ha reducido de forma marcada la incidencia de meningitis asociada a este organismo respiratorio, ¿no? La población que previamente tenía un mayor riesgo, lactantes, tiene ahora un riesgo global mucho más bajo de meningitis, siendo el Streptococcus pneumoniae el organismo más prevalente. ¿Qué asociación tiene? Acuérdense ustedes que las infecciones respiratorias pues, pueden llegar al cerebro a través de las meninges que se encuentran recubriendo a los nervios craneales, ¿no? Entonces, por ahí esa es la vía de ingreso. Y acuérdense ustedes que la vía de diseminación, en el caso de las infecciones, puede ser por vía, por continuidad, como es el caso, por vía hemática, por vía linfática, ¿no? Asimismo, vía neural también. Casi semejante a las metástasis neoplásicas malignas. Aquí en esta otra imagen podemos ver ahí una zona de exudado purulento degenerado. Hay tejido de granulación ya que está tanto entre la meninges y el cerebro. Ahí podemos observar la corteza cerebral, zonas de hemorragia, con necrosis, isquemia, sustancia blanca. Y aquí se puede ver las capas, ¿no? Ahí tenemos un exudado purulento necrótico, el tejido de granulación, que hemos dicho que es el tejido de reparación, que está dando ahí, tratando de evitar que siga avanzando más el daño y ya estableciendo zonas de reparación para que el organismo pueda recuperar pues, su estado inicial al daño que tuvo, ¿no? Y aquí tenemos la capa molecular. Todo esto es la corteza cerebral. Y ahí podemos encontrar en estas imágenes neutrófilos degenerados, aquí tejido de granulación,
Ya hemos dicho que donde hay fibrosis va a haber a su vez formación de nuevos vasos. Es su forma de compensar. Aquí tenemos vasos neoformados, miren ahí, con sus paredes, con su endotelio todavía bien delgados. Y por acá hay infiltrado inflamatorio crónico en específico que se puede observar, ¿no? Ahí tiene el leptomeninge, por ejemplo, y al lado del estrato o la capa molecular cerebral. Y ahí tenemos en esta otra imagen los astrocitos hemistrocíticos. Entonces, como hemos dicho, son astrocitos que se han hipertrofiado, ¿no? Aquí tenemos los astrocitos hemistrocíticos con citoplasma bien abundante y con presentación con prolongaciones celulares, ¿no? Entonces, esto observamos ya como componentes de una zona de cicatrización. El acceso cerebral es otras patologías que observamos a nivel del sistema nervioso. Puede originarse por implantación directa de los organismos, y ya hemos dicho cómo puede ingresar. Por extensión local a partir de los focos adyacentes, mastoiditis, sinusitis paranasales, por eliminación hematógena, generalmente de la colección primaria, que puede ser en el corazón, los pulmones o huesos distales, o después incluso de una extracción dentaria, ¿no? Entonces, como ven, es bastante complejo. Así que olvídense del hecho de que no me voy a sacar solamente una muela y listo. No es así tan de simple. Tiene que tenerse mucho cuidado porque puede generar un problema infeccioso que pueda llegar hasta el cerebro y acabar con el paciente. Miren ahí está este cerebro con zonas marcadas de necrosis, ¿no? Aquí miren ahí, zonas extensas de material purulento. Es el absceso, ¿no? Ahí tiene zona de necrosis, hemorragia, degeneración celular, que igualmente zonas extensas de hemorragia, ¿no? Células biliares en degeneración, neuronas muertas, y conforme va evolucionando, pues empiezan a aparecer las células plasmáticas, ¿no? Las células plasmáticas periovasculares. Y podemos ver acá colecciones de linfocitos, que saben que los linfocitos empezamos a encontrar a partir del cuarto a quinto día, ¿cierto? Entonces, miren aquí en este absceso, zonas de necrosis, ya hemos dicho, las zonas de necrosis se ven como un manto de eosinofílico o rosado, debido pues a que se están destruyendo las células, ¿no? Tenemos la meningoencefalitis bacteriana crónica, es una infección bacteriana crónica que puede ser causada por el Mycobacterium tuberculosis, el Treponema pallidum, y especies de Borrelia, ¿no? Si bien es cierto, nosotros recibimos vacunación para tuberculosis, de repente alguien se podrá preguntar, pero ¿cómo es posible si nosotros nos vacunan para tener la tuberculosis y para no tener tuberculosis, sin embargo, hay tantos pacientes tuberculosos en el país? El detalle es que la vacuna que se aplica no es para que no tengamos tuberculosis. La vacuna se aplica, y siempre se ha dicho así, ¿no? Obviamente, hoy en día, pues todo está en telejuicio, ¿no es cierto?, con tanta cosa que se está viendo, y sobre todo la utilización de las vacunas, la utilización y objetivo de las vacunas. Pero siempre se dijo de que la vacuna contra la tuberculosis no era para evitar la tuberculosis, sino que más bien era para evitar las formas graves de tuberculosis, como son la tuberculosis miliar y la tuberculosis cerebral, ¿ya? Entonces, vemos aquí que puede afectar a las meninges también o al encéfalo, ¿no? Y a menudo pues, puede comprometer a ambos. Por la cercanía, rápidamente ambos se ven comprometidos. Aquí tenemos, por ejemplo, un corte antiguo, ¿no? En el caso de una infección por criptococosis, y aquí la parte de la meninge tuberculosa en el bulbo. Bueno, en ambos se va a encontrar pues estas células multinucleares gigantes, ¿no? Células multinucleares gigantes, y además la formación de granulomas, ¿no? En esta otra imagen hay una necrosis, se puede ver la necrosis gaseosa que está alrededor de los vasos sanguíneos superficiales cerebrales. En esta otra podemos ver, miren,
zona de granuloma incipiente, la necrosis, el infiltrado linfocitario, por acá una vasculitis necrotizante, y por acá otro granuloma. Ahí tienen zona de necrosis, como ven, este es daño cerebral, ¿no? O a este nivel, ahí tenemos granuloma incipiente todavía, zona de necrosis, y con algunas células epitelioides que también están presentes aquí en la zona de daño cerebral. Pero también puede verse afectado, como hemos dicho, por virus, ¿no? Por ejemplo, el virus del herpes simple, tipo 1, puede causar una encefalitis. Y ese era conocido como encefalitis tipo 1 del VHS-1. ¿No? Ese es el virus simple humano. O herpes simple. O herpes simple. Este es más frecuente en niños y adultos jóvenes. Se dice que solo cerca del 10% de los individuos afectados tienen antecedentes de herpes previo, ¿no? Imagínense, solo 10%. Entonces, esto, 90% realmente es todo un reto a poder diagnosticar. Los síntomas más frecuentes observados en las encefalitis herpéticas son alteraciones del ánimo, la memoria y la conducta. Imagínense, bastante inespecífico, ¿no? Imagínense que en estos tiempos pues, de pandemia, de encierro y de próximo reencierro, ¿quién va a tener un ánimo bueno? La memoria, ¿quién va a tener memoria de todo lo que se pasó, ¿no es cierto? Y la conducta, ¿quién no ha visto alterada la conducta en todo ese tiempo? Entonces, como ven, se hace cada vez más complicado poder determinar si realmente fue un problema neurológico, una meningitis, ¿no? O de repente una meningoencefalitis de causa pues de un herpes virus simple, ¿no? O sea, un herpes viral simple. Entonces, los métodos de reacción en cadena de la polimerasa PCR para la detección del virus en muestra de líquido cefalorraquídeo es lo que facilita el diagnóstico y el reconocimiento de un subgrupo de pacientes con enfermedad menos grave. Entonces aquí tenemos un corte del cerebro bilateral en donde se puede ver el daño sufrido por el virus herpes simple. Como ven, muestra destrucción extensa de los lóbulos frontales, ¿no? Son lóbulos frontales inferiores y temporales anteriores. Entonces, visto esto, el lóbulo frontal viene hasta por acá, entonces esta parte, y temporales. Entonces son cortes hacia la parte de adelante, ¿no? Aquí en esta otra imagen estamos viendo una encefalitis que afecta más gravemente y comienza en la región inferior y medial de los lóbulos temporales y las circunvoluciones orbitarias de los lóbulos frontales. La infección es necrosante y a menudo hemorrágica en las regiones más gravemente afectadas. Y aquí vemos un proceso inflamatorio necrosante que caracteriza la encefalitis herpética aguda, ¿no? Aquí en esta otra vemos infiltrados inflamatorios perivasculares y pueden encontrarse además cuerpos de inclusiones víricos, ¿no? Como lo que estamos viendo ahí, intranucleares, ¿no? Ojo, tener presente que todos los virus no invaden a la célula de igual forma, ¿no? Unos pueden ser intranucleares, otros pueden ser intracelulares, otros pueden ser de repente específicamente por una organela, ¿ya? En este caso vamos a encontrar inclusiones víricas intranucleares de Cowdry tipo A, que se ha observado tanto en las neuronas como en la glía. Y la rabia, ¿no? La famosa rabia. La rabia es una encefalitis, o sea, la rabia puede causar una encefalitis grave, ¿no? Que es transmitida al hombre por la mordedura de un animal rabioso, obviamente. Generalmente puede ser perro, pero puede también verse asociado a diferentes mamíferos salvajes.
en los cuales van a constituir los reservorios naturales, por ejemplo, ratas, por ejemplo, murciélagos, ¿no? La exposición de especies de murciélagos, incluso si son una mordedura conocida, también puede causar la rabia, ¿no? En esta otra imagen, en el examen microscópico, existe degeneración neuronal extensa, como pueden ver ahí, y una reacción inflamatoria que es más grave en el tronco del encéfalo. Los ganglios basales, la médula espinal y los ganglios de la raíz dorsal también pueden estar afectados. Hallazgo histológico diagnóstico en la rabia es el cuerpo de Negri, ¿no? Que son eosinófilos, es decir, son rosados, como que se observa aquí en una célula de Purkinje, ¿no? Bien, aquí estamos en el cerebelo, ¿ya? Acuérdense que en el cerebelo tenemos las tres capas, ¿no es cierto? La capa molecular, la granulosa y la célula Purkinje. Ahí lo que estamos viendo es una célula Purkinje invadida por virus de la rata. Aquí tenemos cuerpo de Negri, el hallazgo microscópico patognomónico son las inclusiones citoplasmáticas, a diferencia del herpes, ¿no es cierto?, en que vimos inclusiones intranucleares. Aquí no, aquí estamos viendo inclusiones citoplasmáticas. Ahí, como pueden ver en la imagen, son redondas, ovaladas, eosinófilas, que pueden encontrarse en las neuronas piramidales del hipocampo y en las células de Purkinje del cerebelo, lugares en los que no se suele reconocer inflamación. Entonces, vemos ahí que podemos encontrar esto, pero sin embargo no hay respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, cómo rápidamente estos virus se han podido meter a las células de estos órganos sin que el organismo se pueda percatar y pueda responder hacia ellos. Y finalmente vamos a tener las neoplasias, ¿no? Ya hemos dicho que a nivel del sistema nervioso central, en general, más aún las neoplasias, todas tienen un comportamiento maligno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay espacio donde crezca, ¿no? Entonces, como no hay espacio donde crecer, pues así sea un tumor benigno, igual va a ejercer presión sobre la masa cerebral, la cual va a ser empujada hacia el agujero occipital. Por lo tanto, producir un paro respiratorio, ¿no es cierto? Entonces, las neoplasias aquí son muy heterogéneas, tanto en su histología como en sus manifestaciones clínicas. En realidad, las manifestaciones clínicas suelen ser inespecíficas, ¿no? Dependiendo del área del sistema nervioso que se comprometa, pues obviamente, ¿no es cierto? Desde el punto de vista histológico, los gliomas son los más frecuentes. Gliomas, acuérdense, se forman de la glía, que son las células de apoyo a las células principales. Recuerden que las células principales son las neuronas, ¿ya? Tener presente eso. ¿Cuál es la epidemiología? Vemos acá que suelen ser tumores encefálicos primarios solo del 5 al 15%. Entonces, del 90 al 85% son tumores metastásicos con, con cáncer primario en otro lado. Y de otro lado, tenemos que estos tumores cerebrales no producen metástasis o raramente producen metástasis de otros órganos. Bueno, ya hemos dicho por qué, pues no, porque no hay posibilidad de que crezcan, porque generalmente ese crecimiento, una metástasis va acompañada de crecimiento de la neoplasia, ¿no es cierto? Aquí no vamos a ver mucho crecimiento, ya explicamos por qué. Entonces, metástasis de una serie es más frecuente que los primarios, ¿no? Es decir, vienen de otros órganos, ¿no es cierto? Los tipos de cáncer que producen metástasis cerebral con más frecuencia, en orden, son pulmón, mama, y menos frecuentes melanomas, tumores gastrointestinales e hipernefromas. Aquí en esta imagen, por ejemplo, si ustedes comparan su imagen de cerebelo normal, no se parece en nada con lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Apenas por ahí se puede distinguir alguna de las capas. Sin embargo, vemos ahí que hay zonas donde se forman nidos glandulares. Esto justamente porque estamos aquí en una metástasis de un adenocarcinoma en el cerebelo. Ahí pueden ver zona de necrosis y aquí miren ahí cómo forman glándulas, ¿ya? Ahí tienen cómo forman glándulas, muestras de un adenocarcinoma metastásico. Los astrocitomas.
Los astrocitomas infiltrantes muestran un espectro de diferenciación histológica que se correlaciona bien con la evolución clínica y el pronóstico. En este espectro, los tumores varían desde astrocitoma pilocítico, grado 1 al 4, astrocitoma difuso, grados 2 al 4, astrocitoma anaplásico, grados 3, 4, y el glioblastoma múltiple, grado 4 de 4. Grado de designación, de acuerdo a criterios histológicos, eh, que ha sido aceptado por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos ahí en grado 1 el astrocitoma pilocítico, el grado 2 un astrocitoma difuso con mínima hipercelularidad y anaplasia, poca o ninguna mitosis. En el grado 3, astrocitomas anaplásicos con hipercelularidad moderada, con aplasia y mitosis frecuente, proliferación microvascular posible. Y en grado 4, glioblastoma múltiple, hallazgos de astrocitoma anaplásico, ¿no? Más necrosis. Y aquí podemos ver un astrocitoma fibrilar de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, grado 2, ¿no? Ahí, como pueden ver, se puede ver algunas células gliales y algunas neuronas, zonas en las cuales podemos ver alguna proliferación de células gliales, ¿no? Aquí, a mayor aumento, podemos ver un ligero incremento de la celularidad glial. Como se puede ver ahí, hay leve pleomorfismo nuclear y un fondo fibrilar, ¿no? Entonces, se ven como especies de retazos, especies de fibras que están ahí dispersas, ¿no? En un astrocitoma de grado bajo, un astrocitoma de bajo grado, la transición del tumor al tejido normal a menudo es indistinta. Entonces, generalmente uno pasa al tejido normal, si recorre la lámina en esto, y no se distingue el tejido normal del tejido neoplásico. Entonces uno tiene que ver con mucha atención, ¿no? Por eso uno tiene que tener muy presente los criterios de malignidad celular. Entonces, con frecuencia albergan mutaciones que involucran, por ejemplo, los genes P53, el PDGFA y su receptor, ¿no? En cambio, la progresión astrocitoma de alto grado, ¿no? Generalmente está relacionada con mutaciones adicionales que involucran genes supresores de los tumores, el RB, el P16 y el CDK. En este campo pueden verse numerosas células gemestofílicas, con abundante citoplasma eosinofílico brillante, como pueden ver acá, o acá, un astrocitoma anaplásico grado 3. Aquí ya se puede ver con cierta facilidad, ¿no? Miren ahí algunas células, ¿no es cierto? Ahí se pueden ver, digamos que es un poco más sencillo de reconocer, ya de frente hay algo llamativo, las características celulares. En cambio aquí en esta otra, miren, vemos acá áreas densamente celulares. Aquí lo que llama la atención, pues es de hecho la gran población celular, ¿no es cierto? Hay un marcado aumento en el número de células. Se pueden ver, bueno, mayor aumento se vería mejor, un marcado pleomorfismo nuclear moderado y aumentado también la actividad mitótica. Se fijan en esta imagen, no se encuentran en zona de proliferación endotelial. Estas dos que son características justamente de un glioblastoma múltiple. Si encontramos eso, es un glioblastoma múltiple. Aquí seguimos. Es un astrocitoma aquí con áreas densamente celulares, con núcleos adosados, pleomorfismo nuclear moderado, aumento de la actividad mitótica, y nuevamente, no se observa ni la necrosis ni la proliferación endotelial. En cambio acá es lo primero, ¿no es cierto? Ahí es lo llamativo. Entonces, ahí podemos ver proliferación endotelial, ¿no es cierto? Pueden ver ahí los diferentes vasos sanguíneos, arterias, y también tenemos zonas de necrosis, ¿no? Miren, zona de necrosis, zona de necrosis, zona de necrosis. Se pueden encontrar células altamente pleomórficas,
con núcleos irregulares, hipercromáticos y actividad mitótica energética, ¿no? Enérgica, es decir, hay gran cantidad de divisiones celulares. Aquí en esta zona, vemos una zona de necrosis, que es justamente lo que caracteriza al astrocitoma grado 4-4, ¿no es cierto? O también conocido como glioblastoma múltiple. Entonces, las áreas necróticas generalmente se ven en un patrón serpentino, como pueden ver ahí, ¿no? Se pueden ver así como serpentino. O un patrón geográfico, ¿no? Con focos hipercelulares. Entonces, como ven ahí, acá hay zonas de menos población celular y aquí hay zonas de densa celularidad. Las células tumorales a menudo se agregan alrededor de la periferia de las áreas necróticas. Justo, esta es la zona necrótica y estas son las zonas hipercelulares alrededor. ¿Ya? Ahí está. Entonces, las células tumorales a menudo se agregan alrededor de las periferias de las células necróticas, creando una célula superficie de empalizada, ¿no? Aquí pueden ver, aquí en un mayor aumento muestra una célula empalizada nuclear, agregación de células tumorales alrededor de la periferia de las áreas necróticas, ¿no? Ahí tiene la zona necrótica y la proliferación celular alrededor. Aquí igualmente, miren, zona necrótica, con serpentín y la proliferación celular. Y en esta otra, área de necrosis, además de necrosis de endopalizada que decíamos nuclear, hay proliferación endotelial, ¿ya? Es otro sello de los glioblastomas. Se muestran vasos glomeruloides, ¿no? Vasos glomeruloides, acá, vasos glomeruloides, vasos con múltiples luces, multicapas endoteliales, polihiperplasia endotelial. Esos cambios son impulsados por el factor de crecimiento endotelial vascular, secretado por el tumor en respuesta justamente a la hipoxia que está sufriendo, ¿no? Otro tipo de tumor es el oligodendroglioma. Estos tumores constituyen un 5 a 15% de los gliomas y son más frecuentes en la cuarta y quinta década de la vida. Las lesiones se encuentran sobre todo en los hemisferios cerebrales, con predilección en la sustancia blanca. Aquí al examen microscópico, vemos que el tumor está compuesto por láminas de células regulares, con núcleos esféricos, como pueden ver acá, con núcleos esféricos que contienen cromatina, finalmente granular, ¿no? Se ven como pequeños granulitos, similar a los oligodendrocitos normales. Sin embargo, se rodean por un halo claro de citoplasma. Los oligodendrogliomas, entonces, aquí el tumor típicamente contiene una red delicada de capilares anastomóticos. La clasificación presente hasta un 90% de estos tumores varía desde focos microscópicos hasta depósitos masivos. Se consideran aquí lesiones de grado 2 a 4, ¿no? Acuérdense que sería 4 si es que encontramos la zona de proliferación endotelial y las zonas de necrosis, ¿no? Entonces ahí estaríamos frente a un glioblastoma. Sábanas, aquí en este oligodendroglioma, como podemos ver, se puede observar una hipercelularidad después en sábanas de forma de células uniformes, quedan separadas en los lóbulos por un estroma fibrovascular, ¿no? Ahí tiene estroma fibrovascular, ¿ya? Como pueden ver ahí, vemos también células son redondas uniformes con núcleos de localización central como resultado de un artefacto de la fijación, ¿no? El citoplasma es claro y las células parecen más bien como huevos fritos, es una característica de este tipo de neoplasias. Y aquí pueden ver igualmente, ¿no? Miren, estas son con células centrales. Y en el caso del ependimoma, ya como su nombre sugiere, son neoplasias que se originan de las células del epéndimo, ¿no? Se originan más a menudo próximos al sistema ventricular recubierto de epéndimo, incluyendo el conducto central de la médula espinal, que a menudo está obliterado. Y así se puede observar, ¿no? Miren ahí. En las primeras 2 décadas de la vida aparece típicamente cerca del cuarto ventrículo y constituyen un 5 a 10% de los tumores encefálicos primarios en este grupo de edad, ¿no? Aquí
Aquí en adultos la médula espinal es la localización más frecuente. Los tumores en estas locaciones son particularmente frecuentes en el seno de las neurofibromatosis, tipo 2 sobre todo, ¿no? Y aquí, como pueden ver, este tumor es un ependimoma, surge de revestimiento ependimario del cuarto ventrículo. Acuérdense de la distribución de los ventrículos a nivel del cerebro, son ventrículos laterales, ¿no es cierto?, donde se produce principalmente por los plexos coroideos del líquido cefalorraquídeo. De ahí hacia el centro está el tercer y cuarto ventrículo, ¿no es cierto? Y luego se van separando por los agujeros de Monro, ¿no? De Mayendi. Entonces, y de ahí va bajando hacia el conducto de la médula espinal. Entonces, este tumor que encontramos acá está en el cuarto ventrículo, ¿ya? Para que se ubique más o menos a qué nivel se encuentra. Obviamente está por encima del tronco encefálico y que sobresale hacia el cerebelo, ¿no? Entonces, como pueden ver, y hemos dicho, a pesar que este tumor se considere benigno, pues tiene comportamiento maligno, dado que si se expande, ¿a dónde va? ¿No es cierto? Puede producir un paro respiratorio, pues sí, de crecer, ¿no? Al examen microscópico, como pueden ver, da una impresión de que fueran como rosetas, ¿no? Entonces, examen microscópico, justamente los ependimomas son compuestos de células con núcleos regulares, redondos, ovalados y abundante cromatina nuclear. Entre los núcleos existe un fondo fibrilar variablemente denso, ¿no? Pueden ver algunas fibras delgadas. Ahí se ve mejor. Las células tumorales pueden formar estructuras pseudoglandulares, como pueden ver ahí, redondas o alargadas, o formar estructuras como rosetas, como habíamos visto, ¿no? Que recuerdan a rosetas o conductos, que recuerdan al conducto ependimario embrionario, con prolongaciones largas y delicadas que se extienden dentro de una luz. Con más frecuencia se reconocen pseudo rosetas perivasculares, en las que las células tumorales están dispuestas alrededor de los vasos con una zona intermedia que consta de prolongaciones ependimarias finas dirigidas hacia la pared del vaso. Miren ahí esa distribución, ¿no? Y aquí en esta otra imagen mayor aumento, miren ahí. Por acá vemos ahí. Aquí debemos tener presente la formación de estas estructuras porque podemos encontrar rosetas o pseudo rosetas, ¿no? En realidad aquí las rosetas verdaderas, que son luces revestidas por células semejantes a un epitelio cilíndrico ciliado, las rosetas representan un intento de reproducir el canal central. Ya les he dicho ya esto con anterioridad, que las células cancerígenas siguen un patrón, ¿no? Siguen un patrón. Empieza la invasión, empieza la proliferación, los tejidos, pero como tienen un patrón, ¿no? Por ejemplo, en el colon, tiene un patrón glandular, pues estas células empiezan a formar glándulas, o como el cáncer de mama, ¿no? El cáncer de mama empieza a dispersarse las células cancerígenas y tienen un patrón. Entonces empiezan, ¿cuál es el patrón? De formar conductos, En el caso del ependimoma, igual. Las células que se producen son del epéndimo. Y esas células tienen un patrón de formar el conducto del epéndimo, ¿cierto? Entonces las células tiene eso eso codificado. Entonces, la proliferación de células lo que va a intentar es formar conductos, ¿no? Entonces, ahí donde vemos acá, semejantes entonces a un epitelio cilíndrico ciliado. La roseta representa un intento, por eso dice, de reproducir el canal central del epéndimo. Sin embargo, su presencia es infrecuente, es decir, en los ependimomas, las rosetas verdaderas no las vamos a ver con frecuencia. Lo que sí vamos a ver con frecuencia son las pseudo rosetas, ¿ya? Que es más frecuente. Y aquí se pueden observar halos sin núcleos que rodean a los vasos sanguíneos, ¿ya? Es lo que pueden ver acá. Aquí está el mayor aumento. Halos, ¿no? Miren. Entonces, que los ependimomas, también tenemos los mixopapilares, que son lesiones diferentes, aunque relacionadas, aparecen en el filo terminal, sobre todo de la médula, ¿no? En donde tenemos además formación pues, de material mixoide, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso, material mixoide.
Aquí tenemos células cuboides, en ocasiones con citoplasma claro se dispone alrededor de centros papilares que contienen tejido conjuntivo y vasos sanguíneos. Las áreas mixoides contienen mucopolisacáridos neutros y ácidos, ¿no? Acá en esta otra tenemos un mixoma mixopapilar, ¿no? Aquí nótese la degeneración mixoide. Miren ahí en estas zonas. Ahí tiene. Que hace parecer al vaso en banda nucleada, ¿no? Ahí está el vaso. Banda nucleada hialina, como si fuera una papila o pseudopapila. Ahí pueden ver en esto otro, miren. La proliferación que hay. Y aquí en mayor aumento se encuentra en el filo terminal y en el cono medular. Y la célula forma estructuras papilares, ¿no? Las células son cúbicas y rodean un eje central tejido conjuntivo hialino acelular rico en vasos sanguíneos. Mira, cantidad de material hialino ahí. Ahora, respecto al meduloblastoma. El meduloblastoma es este tumor aparece predominantemente en niños y exclusivamente en el cerebelo. En el examen microscópico es extremadamente celular, con láminas de células anaplásicas. Las células tumorales individuales son pequeñas, con citoplasma escaso y núcleos hipercromáticos, que frecuentemente están alargados o tienen forma de media luna. Aquí podemos ver, las mitosis son abundantes y los marcadores de proliferación celular, como el KI67, se detectan en un elevado porcentaje de las células. El tumor puede expresar fenotipos neuronales, gránulos neurosecretores o rosetas de Horner-White. Aquí tenemos en este medulloblastoma, se compone de sábana de células primitivas, como un citoplasma escaso y con núcleos pequeños e hipercromáticos. Aquí vemos la roseta de Homer en Wright, repletas con material fibrilar que se extiende centralmente de las células neoplásicas y los cuales son sus características más frecuentes, ¿no? El medulloblastoma, con pequeñas células azules redondeadas, como pueden ver acá, con pseudo rosetas, y vemos que nos está presentando pues a un tumor neuroepitelial indiferenciado en este caso, ¿no? Y el meningioma son tumores predominantemente benignos de los adultos, generalmente unidos a la dura madre. Se originan en las células meningoteliales de la adenoides. Los meningiomas pueden encontrarse a lo largo de cualquiera de las superficies externas del encéfalo, así como el sistema ventricular, donde se originan en las células aracnoideas estromales del plexo cordoideo, ¿no? Aquí en este caso vemos ahí una variante meningoteliomatosa, sincitial. Ahí se pueden observar ahí los remolinos, como ven ahí, de células de meningoteliales que tienen un citoplasma abundante y núcleos ovales, ¿no? En la variante transicional, más bien, además de los remolinos meningoteliales, hay estructuras laminares esféricas clasificadas, que son los cuerpos de Samoma, ¿no? Ahí tienen. Esos son los cuerpos de Samoma. Ahí tienen. Más notorio. Entonces, en un meningioma endoteliomatoso, que es un tumor mesodérmico, constituido predominantemente por nidos de células redondeadas, algunos de ellos células dispuestas en capas concéntricas, o disposición en tela de cebolla, ¿no? Y algunos calcificados que constituyen los cuerpos Samoma, como ya he dicho. Y aquí, a mediano aumento, vemos este meningioma se compone de nidos arremolinados, ¿no? Nidos arremolinados de células. Es posible una variedad de patrones incluso, ¿no? En esta otra, a mayor aumento, se pueden ver las células rosadas, regordetas, ¿no? Una pequeña cantidad de hemosiderina, ¿entiendes? Y los meningiomas pueden tener cuerpo de Samoma, ¿no? Acá no hay, obviamente, ¿no? Ya hemos dicho que son las clasificaciones que ahí pueden ver igualmente el patrón un tanto glomerular que forma en esa imagen. Y el cráneo faringioma
presentan nidos epiteliales pavimentosos, bien delimitados del estroma. Tanto el parénquima como el estroma suelen presentar involución quística en acúmulo o de sustancia mucoide o keratinización. Esta a veces con calcificación y osificación. Aquí tenemos, se compone de cordones y sábana de células epiteliales con una capa de células basaloides que forman empalizadas en la periferia. Los islotes epiteliales se componen de células escamosas queratinizadas con foco de células estrechas en un fondo fibrilar laxo, ¿no? Acá en esta otra, se puede ver la ruptura de los nidos tumorales queratínicos. Provoca con frecuencia una reacción de tipo cuerpo extraño en el tejido vecino, ¿no? El craneofaringioma deriva del resto de la bolsa Rathke. Acuérdense que la hipófisis justamente deriva la bolsa Rathke, mientras que la parte posterior de la hipófisis, es decir, la glándula pineal, más bien deriva de la bolsa de Ceci, ¿no? En esta otra imagen podemos ver que el craneofaringioma parénquima tumoral formado por brotes de células escamosas con capas periféricas similares al trato basal epidérmico, y vemos aquí nidos con degeneración mucoide central, ¿no? Una transformación microquística, ¿no? Aquí como acá se pueden ver, ¿no? Formaciones quísticas, ¿sí? Zonas de hemorragia, zonas de necrosis. Bien, hasta acá ya están todas las